Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Víctor Hugo. Durante mucho tiempo se han construido en el imaginario colectivo ideas basadas en la superstición. Sin embargo, a pesar de que en el antiguo México se suscitaban fenómenos de naturaleza mágica, siempre tuvieron un fundamento cognitivo, que la mentalidad medieval de los europeos de aquel tiempo, jamás pudieron comprender. Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos, La Llorona. El llanto de la Madre Tierra. Después de la caída del Magno Imperio de Anáhuac, hacia los años del 1521 al 1530, hubo una serie de acontecimientos que rebasaban la lógica de los invasores. La lectura que ellos le dieron a esos eventos fueron desde su mentalidad oscurantista. Y en la noble y elevada costumbre de los toltecas, se elaboraron metáforas para describir dichos eventos fenomenológicos en su lenguaje poético guerrero. La leyenda o relato de la Llorona evoca el dolor de una madre por sus hijos. Pues según los estudios científicos, la pérdida de un hijo es el mayor dolor que una madre puede experimentar. De acuerdo a la poética guerrera, elaborada por los toltecas, se deslizaron en las versiones orales, aquel relato de las percepciones extrasensoriales que experimentaron los nahuales cuando Moctezuma Xocoyotzin fue asesinado. Dentro del argot del conocimiento tolteca, se utilizaba un término para referirse a la Madre Tierra, además del principal, que era Coatlicue, cuyo significado es la que viste con faldas de serpiente. También se utilizaba Cihuacóatl, es decir, mujer serpiente. Este nombre aterrorizaba a los frailes, porque ellos siempre han asociado a la serpiente con la maldad. De tal manera que para ellos Cihuacóatl era un espectro, la viva representación de Lilith, la mujer serpiente de la mitología mesopotámica. En todos los pueblos asentados de Anáhuac se le rendía culto a la Madre Tierra a través de sus diferentes acepciones, ya sea como Cihuacóatl, Coatlicue, Tonantzin, Chalchiltlicue, o también como la Virgen Negra. Se reconocía que Moctezuma Xocoyotzin era un iniciado en el conocimiento tolteca y devoto asiduo de la Madre Tierra. Veamos algunos comentarios de los investigadores y cronistas. Tenía título de Tecatecle, Tetuán, Cutlacatl, que significa Señor sabio y poderoso. Obispo de Santo Domingo en carta redactada el 19 de abril de 1532. Hombre de gran talento, había ocupado elevados puestos en su calidad de sacerdote y tlamatini, o sabio. Cuando los señores mexicas, de común acuerdo, lo eligieron por rey, tuvieron que ir a sacarlo del templo de Huitzilopochtli, en el que tenía un aposento donde se hallaba de ordinario dedicado a la meditación y estudio. Miguel León Portilla. Era bien acondicionado, aunque justiciero, afable, bien hablado, gracioso pero cuerdo y grave, que se hacía temer y acatar. López de Gómara. Moctezuma Xocoyotzin era muy querido por la sociedad que gobernaba. A pesar de los lujos y del estilo de vida del Tlatoani, acorde con la grandeza del imperio de Anáhuac, Moctezuma era un sacerdote guerrero muy austero y disciplinado. Cuando el gran Tlatoani azteca fue asesinado junto con su séquito, la sociedad entera lloró. Los guerreros poetas dedicados a la transmisión del conocimiento sagrado, basaron sus composiciones del relato de la Llorona en la Madre Tierra. Se decía que Moctezuma y su séquito de guerreros era tan querido por la Madre Tierra, que ésta lloró por su asesinato, porque era uno de sus hijos más queridos. El relato poético de la Llorona es sobre el llanto de la Madre Tierra, por la pérdida de sus hijos, de aquellos que le rendían culto, de los hijos de la voluntad, es decir de los guerreros aztecas. La metáfora de la Llorona se instauró en el imaginario colectivo, a raíz de lo cual se exacerbó el culto por la Madre Tierra, la Cihuacóatl o Tonantzin, cuya traducción es mujer serpiente, energía femenina, o nuestra madre, respectivamente. A partir de ahí se elaboraron leyendas terroríficas de parte de los evangelizadores, basadas en la superstición y en la suposición de la supuesta aparición de Lilith, la mujer serpiente de la Mesopotamia. Fue el monje franciscano Bernardino de Sahagún, quien originalmente repite lo que sus informantes le dicen sobre las presuntas apariciones de la Llorona o Cihuacóatl, hacia el año de 1530 al 1533. Asimismo asocia las supuestas apariciones a los presagios apocalípticos sobre la caída de Tenochtitlan. Con el fin de desacreditar la alegoría que habla del dolor de la Madre Tierra por el asesinato de los jerarcas aztecas, y evitar que el pueblo gobernado por ellos elevara su moral de lucha, y se rebelaran ante la sumisión y sometimiento forzado del clero. Veamos lo que nos dice Bernardino de Sahagún al respecto.
Aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Esta diosa se llama Cihuacóatl, que quiere decir mujer de la culebra, y también la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombra Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre. Además, el monje franciscano agrega en la narración que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que se usaban para el sacrificio. Como podemos apreciar, esta lectura está basada en la elucubración fantasmal y no en el auténtico conocimiento. Con la finalidad de sustituir la reverencia del pueblo mexicano a sus antiguas deidades, como la Cihuacóatl o Madre Tierra, fue sometido por la violencia de la espada y el lado sutil de la evangelización. Fray Bernardino de Sahagún, junto con uno de sus discípulos llamado Antonio Valeriano, elaboraron una fórmula, que consistía en la imposición de supuestos milagros. Esta fórmula se aplicó en todos aquellos lugares donde había rebeldía, y se temía la resurrección del culto a las antiguas deidades mexicanas. La escritura del libro Nican Mopogua se le atribuye a Antonio Valeriano. Dicho manuscrito fue escrito en idioma náhuatl, y en él se describen las apariciones de la Virgen del Tepeyac. Junto con los relatos del mismo estilo realizados por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, se instauró el sistema de creencias que debería de suplir el culto a la diosa de la fertilidad, Coatlicue, la Virgen Negra o Virgen de la Tierra, en el Tepeyac o Nariz del Cerro. En una entrevista en la radio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizada al investigador e historiador Rodrigo Martínez Barax, se menciona que se ignora si en realidad el texto canónico denominado Nican Mopogua, lo escribió Antonio Valeriano, uno de los principales informantes y converso al cristianismo, aunque se afirma su autoría. Pues el texto canónico se publicó hasta el año de 1649. Los franciscanos y el mismo Bernardino de Sahagún no estaban de acuerdo con el establecimiento del culto a la Virgen de Guadalupe, inclusive se ha dicho que Bernardino de Sahagún era antiguadalupano. Sin embargo, era necesario que ellos crearan el Nican Mopogua para poder controlar a la población azteca. El culto a la Virgen de Guadalupe proviene de Extremadura, España, pero se impuso en México desde 1531 y se fue construyendo el mito, hasta sincretizarlo con la deidad telúrica representada en Coatlicue, es decir, la Madre Tierra. Finalmente diremos que la metáfora de la Llorona se desvirtuó para adaptarla a las supersticiones de la mentalidad medieval preponderante en la Europa de aquellos tiempos. El relato de la Llorona se quedó en el imaginario colectivo de la sociedad, y fue una minoría la que mantuvo la versión original mediante la tradición oral, asociada al culto a la Madre Tierra. Sin embargo, en una gran mayoría, prevaleció aquella versión del espectro lamentándose y flotando por los aires, difundida por los informantes conversos al cristianismo de Fray Bernardino de Sahagún. Quien realmente decide cuál es la versión histórica más apegada a la verdad eres tú, amable suscriptor. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. No olvides suscribirte y compartir. Recuerda que cuando la historia es franca, los pueblos suelen ser libres. Gracias.